Vamos ahora entonces sí a comunicarnos con José Martínez Brito, abogado y comunicador, con quien estaremos ampliando este tema de estas operaciones anticorrupción. Buenas noches, José. Muy buenas noches, Alex, Karina y Lorena, ¿cómo se sienten? Hola José, Bien, ¿y tú, bienvenido. José, cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Me Aquí alegro mucho. que el señor de los girasoles habló de Punta Catalina y se me fue la luz. Claro, automático. Digo, ay, ay, parece que hay algo en los medios de comunicación de esos bots que dicen, Catalina, Ey, mándale que no se lo vaya la luz en menciones. ese sitio para que aprenda. Apágalo. Oye, qué Mira, interesante que ustedes con los temas de cuál será el nombre de la próxima operación. Yo lo que estoy loco porque llegue la operación Cardumen. Que caiga ajá. mucho, mucho, mucho. Bueno, Ahí. Ay, cuánta prueba. Oye, mira, de verdad, uno tiene que escuchar cosas. Pero ha sido súper curioso los nombres y por eso quisimos dar la oportunidad a la población a que nos dé sus ideas, porque imagínate tú. Sí, lo Ahí, de los nombres no responde al azar, déjenme decirles, sí, sí. porque en este tipo de investigaciones siempre el nombre juega un papel importante y el papel que juega es que se ha estado llamando Operación Coral desde hace meses. No se llama Operación Coral ahora, sino desde hace meses. Y hay razones por las cuales le ponen esos nombres. Se supone que en ese librito donde se dice cómo poner los nombres, deben conectarse las nominaciones, las nomenclaturas, deben conectarse con lo que hacía el entramado y si se relaciona uno con otro. Yo entiendo que en algún momento el Ministerio Público va a generar o va a comunicar la relación entre todos estos casos, entre todos estos operativos, eh, y por eso los estará llamando todos como figuras marinas o nombres marinos. José, vamos a empezar a analizar el caso. Cada vez que ha habido uno de estas tres operaciones, la primera que se llamó Antipulpo, la próxima que fue Caracol. Caracol y la Coral de este fin de semana, han surgido opiniones, evidentemente, de los que se han sentido afectados por estos operativos, que han denunciado que no han sido, que esto es un show, que se les está violando sus derechos, La que publicidad de sí, los hay una videos. cantidad de quejas, por supuesto, de los que se sienten afectados, eh, que dicen que no se les está en todo caso respetando el Estado de Derecho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es correcto o no es correcto hacer 27 allanamientos de manera simultánea en distintas provincias del país como ocurrió este sábado? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista jurídico? Yo creo que entiendo que cuando la gente habla de que se están violentando los derechos, no se refiere a eso, porque esa parte es facultativa del Ministerio Público. Se estarán refiriendo a la queja que hizo el abogado Félix Portes de que no le estaban permitiendo ver a su cliente. Yo desde ya me doy cuenta que Félix Portes ha sido un abogado bendecido durante mucho tiempo, porque si ayer o el sábado es cuando él tiene la necesidad de hacer un llamado de que no se están viendo o que los abogados no están pudiendo ver a sus imputados, es porque a él le negaron por primera vez. Yo, José Martínez Brito, tengo más de un año sin poder ver a mis clientes porque todas las cárceles están clausuradas, inclusive la del Palacio de Justicia. ¿Por qué ocurre esto? En medio de la pandemia se cerraron las cárceles para tratar de que no entrara el virus a la cárcel y que no se generara una situación de salud pública a lo interno de una cárcel donde sacarlos a todos para darles primeros auxilios iba a poner en peligro grave la suspensión de la libertad que tenía cada uno de ellos. Entonces, a eso, si es a eso a lo que se refiere en el tema de violación a los derechos, pues sí, ciertamente es una violación a los derechos fundamentales, pero de eso se tratan los estados de emergencia, de limitaciones de los derechos fundamentales. En este caso, la libertad de reunión está diezmada, está reducida y por ende les ha tocado a los clientes tener esa situación. Yo sí tengo conocimiento por experiencia propia de que los tribunales sí están dando esos momentos para reunirse con los abogados antes de los juicios e incluso hasta horas antes de los procesos le permiten a los imputados reunirse con sus abogados. No deja de ser una violación, claro, pero eso es lo que estamos viviendo todos los abogados y todos los clientes en este preciso momento. Por el Por tema otro de lado, pandemia. si Ujú. se trata de una violación a los derechos fundamentales
el rumor, el bulo que surgió de que no habían encontrado a la señora Rossi y que habían apresado a su hijo, y que al parecer el apresamiento de su hijo había sido para obligarla a ella a entregarse. Esto es totalmente falso, porque ella sí fue apresada desde el primer momento. Esta información surgió en Cachicha, de ahí se dispersó por diferentes medios de comunicación hasta que el Ministerio Público hizo la aclaración. No veo violaciones a derechos fundamentales hasta ahora. Me gustaría preguntarte, porque también hay ciudadanos que quizás por el mismo desconocimiento en tema de leyes han comparado la forma en la que se ha llevado este proceso, sobre todo la parte de, bueno, del apresamiento, de buscar a los acusados, con el caso Odebrecht, y dicen que no se citó lo suficiente, que por qué lo... O sea, como esas cosas que te llevan a opinar, no necesariamente desde la ley. Entonces, con esta parte del proceso, ¿se cumplió? Y hay una diferencia en otros casos que hemos tenido grande, o sea, hemos visto una justicia más respetuosa de los derechos o no. Yo creo que sí. Hay un tema con la justicia independiente, entre comillas, porque todavía no sabemos cómo va a terminar todo esto. Tenemos un sistema de justicia desde el punto de vista acusador, o sea, el Ministerio Público, que dice ser independiente, pero no hemos visto todavía el resultado porque no hay tiempo para eso. Nos toca todavía esperar un año más para saber si los expedientes se están instrumentando de la manera correcta. Ahora, a ustedes que están escuchando el programa y que posiblemente no son abogados, como puede ocurrir con la mayoría, el Ministerio Público tiene el mandato constitucional y de la ley para mantener en secreto este tipo de procesos hasta tanto se conozca una medida de coerción. A nadie le avisan una orden de arresto. Cuando hay peligro de fuga y el Ministerio Público entiende que hay un peligro de fuga, simplemente busca el momento preciso y hace el apresamiento. Con respecto a los allanamientos, no tendría sentido avisarle al acusado que se hará un allanamiento. Esto sería ilógico. Entonces, tiene que ocurrir de sorpresa también. Ocurrió con el caso Caracol, con el caso Caracol, Sí. el proceso de la Cámara de Cuentas, que los abogados solicitaron que se les diera una información que era parte de lo que era que formaba parte de el secreto de la investigación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el secreto de la investigación? Desde que inicia, en el caso Coral, desde que inició la investigación y todavía al sol de hoy, hasta que se presente acusación, hay una etapa secreta. Y esta etapa secreta, el Ministerio Público la utiliza para investigar. En este momento solicita medida de coerción y para los que entienda que pueden ser un peligro para que la investigación concurra de la manera adecuada, se pide prisión preventiva. Para aquellos que se entienda que tienen peligro de fuga, se pide prisión preventiva. Para quienes no tengan arraigo alguno, se pide prisión preventiva. En este caso se está pidiendo prisión preventiva para todo el mundo, tal como ha pasado en casos anteriores de esta misma Procuraduría. Y creo que estamos viendo un patrón. Es lo que me parece a mí. José, una corriente dice que la Cámara de Cuentas no podía ser allanada por su autonomía. Eso solamente lo dicen sus abogados. ¿No estás de acuerdo con esta posición? Lamentablemente, lamentablemente no, que todo el mundo tiene derecho a una defensa técnica. Y en lo que se refiere a Julio Curi y a Francisco Franco, son dos excelentes abogados. Desde mi punto de vista, más Francisco Franco que Julio Curi, digo yo que el popular sabe perfectamente que es un abogado con mucho matiz político. Pero en el caso de Francisco Franco, que es un especialista en derecho constitucional, creo que ellos hicieron una excelente elección como defensa, mas no creo que hayan debido pagarle antes de tiempo, porque ya ellos no son miembros de la Cámara de Cuentas y ahora están siendo defendidos por abogados pagados por la Cámara de Cuentas. Yo considero que desde el principio, todo aquel que comete un hecho ilícito tiene que ser investigado y ellos no tienen jurisdicción especial
más que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República, y esto ocurrió de esta manera. Sobre el allanamiento, claro que debía hacerse el allanamiento y que tenían facultad para hacerlo el Ministerio Público porque tenían una orden de un juez, única y exclusivamente por eso. Si ellos entienden que la orden del juez estuvo viciada por algo, debieron someter, fue la decisión de ese juez de otorgar la orden, no al Ministerio Público de haberse extralimitado en sus deberes. José, pero ¿por qué la Cámara de Cuentas realizó estos pagos cuando las imputaciones son personales? ¿No debieron ser los miembros que pagaran sus abogados individualmente? Eso es precisamente lo que he venido diciendo en otros medios de comunicación, que el mismo hecho de haber pagado los abogados ya es un ilícito, del cual tengo que acotar que los abogados no juegan un rol. O sea, los abogados no pudieran bajo ninguna circunstancia ser siquiera señalados por cometer algún delito, por recibir el pago por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, que cuando les pagaron eran miembros de la Cámara de Cuentas. Es solo que como la imputación era personal, pero el allanamiento se dio en la Cámara de Cuentas, los magistrados, miembros de la Cámara de Cuentas, se agarraron de que fue a la Cámara de Cuentas a la que allanaron y no las casas de los miembros de la Cámara de Cuentas. Por eso hicieron la contratación. Lo que sucede es que a partir de la decisión del tribunal sobre si este allanamiento fue bien realizado o no, tendríamos que ver si los abogados van a continuar siendo los abogados de la Cámara de Cuentas o si van a dejar de serlo para convertirse en abogados de los ex miembros de la Cámara de Cuentas a título personal. Ahí entonces podríamos hacer una acusación. José, una pregunta, y esta pregunta te la voy a hacer, yo pienso que más que como abogado, como comunicador destacado, o sea, como comunicador que te has destacado en tus años de trayectoria, y es la siguiente. Pareciera ser que el Ministerio Público está haciendo efectivas las operaciones, hablamos de Antipulpo, Caracol y ahora Coral, en función de investigaciones que han sido divulgadas o difundidas originalmente por programas de investigación periodística. ¿Coincides con eso, en eso conmigo, o simplemente ha sido algo que una simple coincidencia y que no depende una cosa de la otra? ¿O podemos confiar en todo caso en que el Ministerio Público igual está llevando adelante otras 800 investigaciones, aunque no hayan sido presentadas por periodistas? Lo que pasa es que yo creo que tenemos periodistas en República Dominicana que saben oler muy bien dónde se guisa. Porque, por ejemplo, vámonos al caso Odebrecht, para empezar desde el principio. En el caso Odebrecht se evidenció que las delaciones premiadas no estaban siendo publicadas debidamente por el Ministerio Público y que no estaban siendo entregadas al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, en su totalidad. Tú no puedes presentar una prueba a medias porque el tribunal debe obligatoriamente, y siendo objetivos, evaluar el cómo tú conseguiste la prueba y el total de la prueba. Vamos a suponer, este ejemplo es un tanto básico, pero yo creo que la gente lo comprende perfectamente. El Ministerio Público dijo que iba a presentar un sancocho. Sin embargo, presentó una sopa y siguió estableciendo que era un sancocho. Cuando lo llevan a donde los jueces tienen que determinar si es un sancocho o es una sopa. Y los jueces verifican, bueno, esto tiene brócoli, esto tiene zanahoria, tiene fideos. Esto es una sopa, evidentemente, no un sancocho. Usted debió presentarlo como una sopa para que los imputados pudieran defenderse de la sopa, no del sancocho que no existe. Si ustedes entendieron el silogismo, comprenderán perfectamente por qué entonces fueron denegadas las posibilidades de presentar las delaciones premiadas en la Suprema Corte de Justicia en contra de los imputados del caso Odebrecht. Se presentaron delaciones premiadas que no eran delaciones propiamente dicho, no eran testimonios propiamente dicho. ¿Qué son las delaciones premiadas? Eran unas declaraciones en el marco de un acuerdo que había hecho la compañía, en la cual determinaban una serie de responsabilidades y con lo cual aceptaban pagar una multa. Ahora, ¿qué pasa con la prueba en el proceso penal? Toda prueba debe ser considerada
o debe ser debatida de manera pública, oral y contradictoria, y debe ser acreditada si la prueba está por escrito. Si usted presenta una declaración de un testigo, debe también presentar el testigo para que este testigo acredite esa declaración. Si no presentas el testigo para que acredite la declaración por escrito que presentaste, esta prueba carece de la oralidad y del debate público y contradictorio que debe ser objeto toda prueba. Entonces se caen por default, incluso por un mal fundamento del derecho. Es esta la razón por la cual el Ministerio Público actual establece que hubo una obstrucción de la justicia porque nunca se presentaron como testigos a aquellos que iban a validar las delaciones premiadas. Entonces, empezando por ahí, yo creo que tenemos un buen ejemplo para determinar por qué los periodistas se están oliendo donde se guisa más que el Ministerio Público. Porque recuerdo que creo que fue Alicia Ortega que estableció que eran las delaciones premiadas y que incluso sacó las cuentas bancarias y los códigos, los nombres códigos. Esto no lo hizo el Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público todavía ni siquiera saben los jueces qué son los nombres códigos y a quién representan los nombres códigos, siendo esto una de las pruebas principales de que hubo una entrega de fondos de manera ilícita. Entonces, con el caso de la Cámara de Cuentas, no tenemos que ser físicos nucleares para saber que la Cámara de Cuentas estaba ocultando información, porque si toda esta corrupción estaba pasando en las narices de una Cámara de Cuentas que supuestamente estaba haciendo las investigaciones del lugar, pues es evidente que había una complicidad. Si nos vamos al caso Antipulpo, igual vamos a verificar que la corrupción que se daba ahí estaba a la vista de todo el mundo. De hecho, hay una parte que no se ha hablado todavía, que es la que tuvo lugar en la refinería en este gobierno, o la que está teniendo lugar en refinería en este gobierno, donde una persona que según mi percepción, muy mía y que no les transfiero responsabilidad a ustedes por emitir esta opinión aquí, es que una testaferro del señor Alexis Medina todavía funge como contratista de la refinería, supliéndole a C30 cuando no tiene posibilidad de importar a C30. Entonces se hizo una licitación y en esa licitación ganó esa persona, esa emprendedora que nunca ha importado un galón de AC30 al país, y ahí está. Y esta persona se ha sabido que primero era la asistente de Gonzalo Castillo y luego de esto era la asistente de Alexis Medina y ahora es una jeque del AC30 en la República Dominicana. O sea que todavía hay tentáculos que no se han alcanzado. Igual, y con eso te concluyo la pregunta, Alex, en el caso Coral, no era muy alejado del clamor público el hecho de que estos actos de corrupción estaban ocurriendo. Cuando usted ve a un militar de alto rango y conectado que empieza a mostrar ciertas fortunas inexplicables, todos los radares se encienden, incluso se encienden los radares en las mismas Fuerzas Armadas y en los organismos de dirección de las instituciones castrenses, solo que ellos no suelen tener ruedas de prensa para comunicarlo, pero sé que lo comunican a periodistas afines y estos periodistas afines sacan la información. Al final, probablemente del mismo lugar de donde sacan los periodistas la información es del mismo lugar de donde se está haciendo la investigación en inicio y por eso la obtienen de manera tan específica y tan clara. Claro. Sí, eso es fuerte. Tú sabes que me gustaría que les respondieras a aquellos ciudadanos que nos han llamado y nos dicen que el Ministerio Público ha sido poco incisivo, poco fuerte en cuanto a la lucha contra la corrupción, que entendían que a esta fecha el proceso iba a estar mucho más avanzado. O sea, ¿es así, no es así? ¿Es para poder crear buenos casos que en una y otra vez hemos visto cómo por no estar bien sustentados se caen? ¿O tú entiendes que le ha faltado fuerza al Ministerio Público? Bajo ninguna circunstancia. Yo le haría la pregunta sincera a todos los que nos escuchan. ¿Quiénes sabían que el Ministerio Público estaba investigando al general Cáceres y a la pastora?
Sabíamos del hecho de corrupción porque lo publicó un medio de comunicación, pero no sabíamos que el Ministerio Público estaba realizando la investigación. Yo en este momento no puedo asegurarles cuántas otras investigaciones están tomando curso en este preciso momento y la ciudadanía no lo sabe. Fuese de parte del Ministerio Público muy responsable presentar casos que no están debidamente investigados y con la debida sustentación jurídica, como lo están presentando actualmente. Yo, al verlos, al ver a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, y me perdonan la expresión, he tenido orgasmos jurídicos porque he escuchado dos fiscales sumamente preparados, sumamente formados, abogados en la barra de la defensa también bien formados, pero unos fiscales que los trapean el piso con ellos en términos jurídicos, y eso era lo que no veíamos antes. Yo sé que hay muy buenos litigantes y que la procuraduría fallida de Jean Alain Rodríguez tenía muy buenos litigantes, pero ¿de qué te vale ser buen litigante si no tienes la prueba del lugar? Cada vez que había alguna aclaración por parte de uno de los abogados, o que la hay en uno de esos procesos, Jenny Berenice o Wilson Camacho saca de debajo de la manga el acto jurídico que sustenta su actuación. Y esto particularmente a mí me da a entender que se están gestionando los casos de la manera correcta. Yo tengo procesos que tienen 3, 4 años. La justicia dominicana es lenta por default. Aquí no podemos echarle la culpa a los fiscales de que la justicia sea lenta, como tampoco la justicia puede echarle la culpa a los fiscales de esa lentitud, porque es un cúmulo de trabajo que hay. Creo que eso irá mejorando y está mejorando. Y también creo que el Ministerio Público, antes de que finalice el año, habrá depositado ante los tribunales correspondientes al menos 3 procesos más. Y si se dan cuenta, todos esos procesos son multitudinarios, tienen mucha gente, porque no están armando procesos particulares o persona a persona, sino que lo están haciendo por tinglados de corrupción, y esto conlleva que sean declarados complejos. Todos están siendo declarados complejos. Este no va a ser la excepción, el caso Coral. José, Así que creo que por ahí va la cosa. José, a este grupo apresado en la Operación Coral se le imputan varios delitos, entre ellos asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, así como tenencia ilegal de armas. ¿De cuántos años podríamos estar hablando en una sentencia? Mira, descarta porte y tenencia legal de armas. Eso regularmente se descarta. Y puedes descartar también lavado de activos en la mayoría de los imputados. Pero el lavado de activos suele ser lo más delicado, José. Claro, eso es precisamente la razón por la que el Ministerio Público coloca la imputación de lavado de activos, porque le da un amplio margen para poder incautar bienes a diestra y siniestra. No toda imputación te permite hacer esas incautaciones ipso facto. Cuando un juez recibe una solicitud por parte del Ministerio Público de un allanamiento y de una incautación de bienes por un caso de drogas o de lavado de activos, regularmente es concedido automáticamente. Pero imaginen ustedes que se les solicite por robo y que además de todo coloquen ya lavado de activos y soliciten el frisar bienes o dinero líquido en bancos. Regularmente no les es permitido. El Ministerio Público coloca la imputación de lavado de activos casi siempre, repito, porque le da una amplitud en el accionar. Recordemos que el lavado de activos es una de las figuras más penadas en términos de años, y es una de las que más controles le permite al órgano acusador llevar a cabo la investigación. Incluso le permite más secretismo todavía. Yo no creo que en todo momento se va a poder probar el lavado de activos, pero sí entiendo que otras imputaciones sí. Yo le auguro a ese grupo de personas penas entre 5 y 15 años, aproximadamente. 5 años a los que falsificaron documentos, a los que se prestaron nombres
a los que prestaron nombres, a los que prestaron ideas, pero a los que tienen la tenencia, valga la redundancia, de los bienes, objeto de lavado de activos y objeto del el destino ilícito de fondos públicos, yo creo que esos serán los que corran con la mayor condena. En el caso Odebrecht, yo creo que estamos seguros de que Rondón y Víctor Díaz Rúa asumirán una pena y recibirán una pena. Estoy dudando seriamente que alguien más sea condenado. En el caso Antipulpo, entiendo que 3 imputados de los que han sido sometidos tendrán una pena de 10 a 15 años de prisión. Los demás no creo que pasen de 5. En el caso de Cámara de Cuentas, no creo que pasen de 5 años ninguno de ellos. Y en este caso, en la operación Coral, entiendo que Cáceres y La Pastora obtendrán penas si la investigación va en esa misma dirección del inicio, penas entre 10 a 15 años. Y los demás, no más de 5. José, y rápidamente, ya que hablas de las posibles penas y se nos acaba el tiempo, en cuanto a los bienes, ¿es posible recuperar los bienes, en este caso mal habidos? Mira, yo recuerdo perfectamente lo que fue un uso que inició en la Procuraduría de Francisco Domínguez Brito con el caso de Félix Bautista, en el cual se ponían advertencias. La palabra es advertencia judicial. Estas advertencias eran anotaciones que se hacían en la DGI a bienes para que no fueran transferidos o para que quien intentase transferirlos supiera que estos bienes estaban siendo pasivos o estaban siendo objeto de una investigación. En todo momento se dijo que esto era violatorio a la Constitución porque no había una orden de un juez que aprobara digamos, frisar esos fondos o poner un impedimento a los traspasos, porque se decía que era una advertencia, pero al final era un impedimento a los traspasos. En este caso, se están haciendo incautaciones, que es algo totalmente distinto, aunque ellos establecieron que de manera, en el caso Coral, en esta investigación, que es la que nos ocupa actualmente, el Ministerio Público estableció que hizo una detención de fondos de manera previa para cuidar que no sean distraídos los mismos. Yo no creo que sean para ser incautados, sino porque estos fondos van a ser considerados cuerpo del delito. Esto es una parte muy técnica y quizás rápidamente les puedo dar un ejemplo para que la gente comprenda. Si yo hago una transferencia de un dinero a una cuenta de terceros, ese dinero puede ser prueba de un delito como puede ser cuerpo del delito. En el caso de que sea cuerpo del delito, puede ser incautado sin orden de un juez en el allanamiento. Pero si es una prueba, no puede ser frisada, los fondos no pueden ser frisados sin una orden judicial. En este caso, creo que hay de los dos. Hay fondos que se han frisado por orden judicial para ser objeto de investigación como prueba del delito y otros que se han incautado como cuerpo del delito. Y entiendo que el Ministerio Público hará las diferencias de lugar en la presentación de las medidas de coerción. Bueno. Pues muy bien. José Martínez Brito, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. De esto podríamos estar hablando durante una semana completa y probablemente más. Ojalá podamos tener la oportunidad próximamente de volver a conversar sobre esto y ojalá con el proceso ya más avanzado. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno saber de ti, Lorena. Aquí estamos. Sí, bueno, es que Lorena y yo tenemos una amistad de hace ya muchos años. Ahí ha pasado mucho, pero cosas buenas. O sea, de verdad, muchísimas gracias y estaremos llamando mientras vaya transcurriendo el proceso para que puedas continuar arrojando luz. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Karina y Alex también. Nos vemos luego. Gracias. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa, se nos fue el lunes. Se nos fue el lunes, pero nos vemos mañana en No se diga más. Bye, bye.